Señores, Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga. Hoy vamos a estar tratando un libro de verdad que sumamente interesante y yo diría que neurálgico para la fe cristiana. Yo creo que si quitamos el libro de los Hechos y de eso vamos a hablar más adelante, faltaría una parte importantísima de la Biblia. Entonces hoy vamos a estar hablando o continuando con ese estudio del panorama de la Biblia, libro por libro. Ya el domingo pasado nuestro hermano Luis Felipe estuvo tratando el libro de Juan. Antes de eso nosotros mismos estuvimos viendo el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas. Y hoy vamos a estar continuando con el libro de Hechos. ¿Me escuchan si yo me salgo un poquito? ¿Se escucha bien? No, aquí no. Tengo que mantenerme aquí. Bueno, en una ocasión yo estuve estudiando en un taller de predicación que se llama Simeon Trust. Y en ese taller de predicación estuvimos estudiando el libro de Hechos. ¿Se escucha? Hágame así si me está oyendo. Bien. Aquí, ¿verdad? Como todo eso. Y estuvimos estudiando el libro de Hechos. Y yo recuerdo que parte del estudio o de la preparación, yo estuve viendo una clase bíblica precisamente del pastor Salvador, donde él hablaba sobre el libro de Hechos. Y eso es una clase que me impactó mucho, que me gustó mucho, y yo la estuve estudiando para el material. Y yo recuerdo que en ese momento nosotros hablábamos de que el libro se llamaba Hechos de los Apóstoles. Y ciertamente habla de los hechos que hicieron los apóstoles. Hay personas que hablaban del libro como los hechos del Espíritu Santo. Señores, y cuando ustedes ven cómo terminan los evangelios o cómo termina Lucas y cómo empieza el libro de Hechos, pues también estamos hablando de los hechos de Jesucristo. Entonces el pastor Salvador le ponía un título sumamente interesante al libro de los Hechos y él decía, y me quedo con ese título, los hechos o son los hechos de Jesucristo por medio de los apóstoles a través del Espíritu Santo. Y el pastor Salvador decía, ahí lo incluye los tres y todo el mundo contento. Amén. Entonces hoy vamos a estar viendo el libro de los Hechos, esos hechos de Jesucristo por medio de los apóstoles a través del Espíritu Santo. Así que vamos a estar viendo ese panorama partiendo de los puntos que dije. Como decía el pastor Salvador, son los hechos de Jesucristo por medio de sus apóstoles a través del Espíritu Santo. Y como nosotros vimos anteriormente cuando estudiábamos el Evangelio de Lucas, nos damos cuenta que Hechos y Lucas, ¿qué decíamos? ¿Quién recuerda? Tienen el mismo, ¿verdad?, destinatario. O sea que estamos hablando prácticamente, y es lo que se han puesto de acuerdo, de dos tomos de una misma obra. Yo quiero que vayan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y así iniciábamos la clase cuando hablábamos de Lucas, y vamos a ver también Hechos capítulo 1 del 1 al 3. Leamos Lucas capítulo 1 versículos del 1 al 4. Dice, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos la dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Miren ahí, como dijimos, testigos oculares, ¿verdad? También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado con un poco de diligencia. Así dice el texto. No, haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Entonces vemos que es una investigación, ¿verdad?, minuciosa. Se investigó con diligencia, se escriben ordenadamente para presentársela a Teófilo para que él sepa la verdad precisa, y eso es importantísimo.
estamos viendo aquí un recuento de una verdad lo más precisa posible, apegada o contada desde el punto de vista de testigos oculares. Hechos 1 y 3 dice: en el primer relato, ¿están conmigo? Perdón. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál es ese primer relato? Lucas. Excelente. Hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo Jesucristo, después que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Recuerden que Lucas está haciendo una investigación. En la primera investigación está hablando de todo lo que Jesús hizo, la vida de Jesús, nacimiento, su obra, su muerte, su resurrección. Y ahora está enlazando el libro de los Hechos, diciendo: en el primer tomo o en el primer relato yo conté esto. Ahora en este segundo relato estoy hablando acerca de lo que Jesús enseñó, de lo que estuvo haciendo después de que murió y resucitó. Entonces, importante que dice: se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándole de lo relacionado del reino de Dios. Lo que Lucas está diciendo aquí, mis hermanos, es sumamente importante. No está diciendo solo que ese Cristo que él contó o que él narró en el tomo anterior murió y se quedó ahí. No, resucitó. Y después que resucitó, vino y se presentó, no por un día, por 40 días. Hubo testigos oculares de que eso sucedió tal cual. Y eso es una evidencia muy sólida. Entonces, partiendo de esto, nosotros podemos afirmar que son dos partes de un mismo escrito. Comparten, o ambos están dirigidos a Teófilo, que es el mismo destinatario. Comparten un mismo estilo y un mismo vocabulario. Hay un uso frecuente de términos médicos que posiblemente se hacen alusión a la profesión que tenía Lucas. Pero algo interesante es que el final del Evangelio de Lucas y el comienzo del libro de los Hechos encajan perfectamente. Es como una continuidad. Es como que termino aquí, pero inicio, ¿verdad?, en el otro material. Así que nosotros podemos afirmar que el libro de los Hechos es la segunda parte de una obra de 2 tomos, de 2 volúmenes, junto con el Evangelio de Lucas. Ahora, cuando nosotros estuvimos estudiando el libro de Lucas, nosotros vimos que se trata de un trabajo profundo de investigación, que inicia con Cristo desde su nacimiento, su muerte, su resurrección, que es en el libro de Lucas, pero no se queda ahí, continúa con la obra de Jesucristo por medio de los apóstoles, a través del poder del Espíritu Santo, y va narrando cómo se da esa expansión del evangelio, esa expansión de la primera iglesia o de las primeras iglesias desde Jerusalén hasta todo el mundo gentil. Así que, como nosotros hablábamos en el libro de Lucas, Lucas enfatiza esa salvación que es para todos. Esa salvación que es para todo tipo de personas. Y en el libro de Hechos nosotros también vamos a ver claramente cómo ese plan de Dios se fue desarrollando, y ese evangelio no solo se quedó en los judíos, sino que alcanzó a todas las naciones. Y de hecho nosotros somos fruto de eso. Amén. Gracias al Señor. Ya nosotros, respecto al autor, ya nosotros vimos en el libro de Lucas quién era el autor, quién es Lucas, pero por eso lo vamos a pasar quizás rápido. Se cree que era un gentil convertido al cristianismo, probablemente griego. Según Colosenses 4:14 habla de que era médico, y también en sus escritos vemos que usa términos, ¿verdad?, que coinciden con los términos de un médico.
historiador por causa de la precisión y de la exactitud de su relato. Se le da credibilidad como historiador. Colaborador y compañero ministerial del apóstol Pablo, lo podemos ver en Filemón 1:24. Estuvo con Pablo hasta el día prácticamente final de su ministerio. Fue testigo presencial de algunos de los eventos que narra en Hechos. Si ustedes se dan cuenta, yo creo que lo decíamos también en la otra clase, hay eventos del libro de Hechos que él narra como ellos hicieron tal cosa. Pero hay momentos donde él dice, y nosotros vimos, y nosotros fuimos. O sea, que hay momentos donde él se incluye, y lo que nos hace ver que fue un testigo presencial de lo que estaba aconteciendo en ese primer movimiento de la iglesia. Respecto a la fecha de escritura, la mayoría de los estudiosos sitúan esta escritura en el año 62 al 70 después de Cristo. Ustedes saben que el libro de Lucas se sitúa entre el 60 y el 65. Y este libro, pues obviamente como segundo tomo fue después y se sitúa entre el 62 y el 70 después de Cristo. ¿Por qué se piensa esto? Bueno, en primer lugar, Hechos 28 del 30 al 31 termina, ¿verdad?, con un final como abrupto. Tú ves cómo termina el libro y tú te quedas como, ¿y qué pasó con Pablo? ¿Y Pablo quedó en qué situación estaba Pablo cuando el libro termina? Preso. Entonces, Hechos termina con un Pablo arrestado, pero no menciona o no da detalles del juicio ni qué pasó con Pablo. Si Lucas hubiera escrito después de la fecha que nosotros estamos presentando, es probable que mencionara, ¿verdad?, lo que aconteció, lo que sucedió con el apóstol Pablo. Hay un teólogo, John Stott, que dice: el silencio sobre el destino de Pablo sugiere que Hechos fue escrito antes de su juicio y de su ejecución. Así que es posible y creemos en esto. Otra cosa importante es que Lucas en el libro de Hechos no menciona la persecución de Nerón en el 64 después de Cristo. Después del incendio de Roma, Nerón culpa a los cristianos de ese incendio y eso desató una gran persecución, y el libro de Hechos no resalta o no habla sobre este evento. Que si Lucas está haciendo una investigación profunda, que es lo que nosotros vimos, y ese evento sucede en ese momento, pues obviamente esas notas iban a estar aquí en el libro de Hechos y no lo están. Importante también que no menciona la destrucción del templo en el 70 después de Cristo bajo el imperio de Tito o bajo el general Tito. Entonces, la caída de Jerusalén para los cristianos en ese momento y la destrucción del templo habría sido un evento importante que Lucas resaltara en el libro de los Hechos, y tampoco lo hace. Y eso fue en el 70 después de Cristo. Por eso se sitúa, o entendemos que se sitúa un poco antes. Y algo importante también es que él muestra un tono optimista de Roma. Dense cuenta que en Hechos 28, 30 al 31 dice que Pablo estaba predicando libremente en Roma, sin opresión, sin persecución de parte del imperio. Entonces, en ese sentido, creemos también que se escribió antes de este tema de persecución de parte del imperio romano y de Nerón. Respecto al propósito del libro, para nosotros entender el propósito del libro es importante que nosotros veamos el énfasis que hace. ¿Se entiende eso? Para nosotros conocer cuál es el propósito de un libro, tenemos que ver qué énfasis hace en todo el trayecto. Y es importante que nosotros veamos primero que hace un énfasis en la obra del Espíritu Santo. Nosotros vemos en Hechos desde el capítulo 1, versículo 4, que comienza a hablar sobre la obra del Espíritu Santo. Alguien lo lee, por favor. Hechos 1, 4. Dentro de pocos días, no se muevan hasta que ustedes sean llenos y bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué ustedes creen que era importante eso? ¿Por qué ellos, como nueva iglesia, verdad, o como inicio de ese ministerio de la iglesia, por qué era importante que ellos no se movieran hasta que fueran llenos del Espíritu Santo? La guía del Espíritu Santo
el poder del Espíritu Santo, la autoridad, la guianza, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Este evangelio no se iba a mover por la fuerza de los hombres solamente. Era necesario que Dios mismo les acompañara en esa encomienda. Entonces, y luego vemos en lo que sucedió en Pentecostés, en Hechos 2, donde esa manifestación gloriosa viene y los empodera, los capacita, los adiestra para entonces ellos poder llevar a cabo esa misión. Hermanos, si no es por el Espíritu Santo no podemos avanzar. La iglesia de Cristo necesita del Espíritu Santo para poder avanzar. Y eso lo vemos claramente en el libro de Hechos. Vemos cómo el Espíritu Santo hace ese énfasis guiando a Felipe. Iba el etíope, y ¿quién movió a Felipe hacia el etíope? Y el Espíritu Santo vino y le dijo: vete por aquí, tú te vas a encontrar con un hombre y eso es lo que va a pasar. Entonces nosotros vamos a ver un énfasis en todo el libro de Hechos, sobre la obra del Espíritu Santo. Pero algo importante también es que hace un énfasis en la expansión del evangelio. Hechos 6:7. ¿Quién lo lee, por favor? Hay más textos, 12:24, 16:5, pero por un tema de tiempo vamos a ir, por favor, ¿quién lo lee? Hechos 6:7. Sí, así es. ¿Qué hacía la palabra de Dios? Crecía, ¿verdad? Se multiplicaba, se propagaba, había un alcance. Pero ese crecimiento de la palabra, esa expansión de la palabra, ¿cómo se traducía? En más personas viniendo a los pies de Cristo. Todo tipo de personas. Entonces este evangelio, este libro hace énfasis en la obra del Espíritu Santo, pero también hace énfasis en cómo ese evangelio se iba expandiendo, se iba propagando, iba alcanzando todas las naciones, iba alcanzando todo tipo de personas. El evangelio superó todas las barreras geográficas, étnicas y culturales. El Señor en su misericordia alcanzó a todo tipo de personas. El evangelio se expandía y se expandía. Y eso lo vamos a ver como un énfasis a lo largo de todo el libro de Hechos. Y quiero traerle una ilustración que a medida que iba estudiando la clase venía a mi mente. De cómo una explosión, alguien ha visto videos de una bomba así cuando explota, ¡boom! Usted ve la explosión en un lugar, pero hay una onda expansiva que va arrasando, va terminando con todo a su paso. Independientemente de los obstáculos, de las limitaciones que haya, esa onda sigue expandiéndose. Este evangelio, con el poder del Espíritu Santo, hizo precisamente eso. Tuvo un epicentro y luego de ahí se fue expandiendo, expandiendo, expandiendo. Y no importaba la barrera, no importaba las limitaciones, esa onda del evangelio seguía expandiéndose y seguía llegando a más personas. Gloria a Dios por eso. Otro énfasis que podemos ver claramente en el libro de Hechos es el énfasis en la persecución de la iglesia y cómo la iglesia se mantuvo fiel y perseverando por el Señor. Hechos capítulo 4 del 1 al 3 y luego 4 del 18 al 19. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Del 1 al 3, ahora del 18 al 19. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Yo me imagino que Pedro y Juan, cuando los encarcelaron y le dijeron no hablen de Jesús, ellos dijeron: bueno, sí, eso es lo que vamos a hacer y nos vamos a quedar tranquilos porque nuestra vida corre peligro. Eso fue lo que pasó. Eso no es lo que vemos en Hechos. Vemos una iglesia que mientras más persecución que hace, más crece. Una iglesia que mientras más opresión, más crece. Incluso Dios en su misericordia utilizó aún cuando los esparcieron, utilizó eso para que el evangelio llegara a más lugares. Algunos corriendo quizás por sus vidas, se fueron de una ciudad a otra, y en esa ciudad que fueron, ¿ustedes saben lo que hicieron? Siguieron propagando el mensaje, siguieron siendo parte de esa onda expansiva.
Así que en medio de la persecución, la iglesia se mantuvo fiel, gracias al Señor, perseveró en el Señor y lo que hizo fue seguirse multiplicando. Vemos el caso de Esteban, el mártir, y así sucesivamente. Vemos en los libros de los Hechos, un énfasis en la persecución de la iglesia y la iglesia perseverando en el Señor. Pero también vemos un énfasis en la unidad de la iglesia. Si nosotros queremos aprender vida de iglesia, el libro de los Hechos es un libro fenomenal para eso. Hechos destaca cómo los creyentes compartían recursos, enseñanzas y demás. Era una unidad evidente donde ellos tenían todo en común. Hechos 2 del 44 al 47. ¿Quién lo lee, por favor? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así es. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Amén, amén. Entonces, ¿cuál es un énfasis también que vemos en el libro de Hechos? La iglesia estaba unida, tenía todo en común, vendían. Señores, solo pensar eso, vender lo que tú tienes para compartirlo con todos. Señores, es un reto grande para nosotros hoy. Ellos tenían todo en común. Amén. Y es un aprendizaje importantísimo para nosotros hoy, pero es un énfasis que marca el libro de Hechos, esa unidad de la iglesia. Pero también el libro hace un énfasis, y por último, pero no menos importante, en la inclusión de los gentiles al pueblo de Dios. Este evangelio vino para todos. Empezó en Jerusalén, luego Judea y Samaria, y de último hasta los confines de la tierra. Entonces este evangelio se propagó para toda nación. Gloria a Dios. Ese es un énfasis también que vamos a ver en el libro de Hechos. Así que el propósito del libro de Hechos es mostrar la expansión del evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, narrando el cumplimiento de la misión dada por Cristo a sus discípulos en Hechos 1:8. También busca demostrar la obra del Espíritu Santo en la propagación del evangelio, del cristianismo, la formación de la iglesia y la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Hermanos, y cuando nosotros escuchemos la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, usted tiene que decir gloria a Dios bien alto, porque ahí en esa inclusión está usted. Diga, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Ahí estamos nosotros. Amén. Respecto a la estructura del libro, la estructura del libro de Hechos ha sido analizada, dividida de múltiples formas a lo largo de la historia. Sin embargo, la división más utilizada históricamente por teólogos, por comentaristas, por predicadores, está en Hechos 1:8, por favor. Ya lo leímos, pero por favor, si lo ponen en pantalla. Y aquí habla, ¿verdad?, de un esquema de cómo el libro Lucas lo desarrolla. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, la forma en la que más se ha dividido la estructura de este libro es primero el evangelio en Jerusalén, segundo el evangelio en Judea y Samaria, y por último el evangelio hasta lo último de la tierra. Cuando hablamos de ese evangelio en Jerusalén, estamos hablando de los capítulos del 1 al 7 y comienza con la ascensión de Jesucristo, capítulo 1 del 1 al 11, Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí vemos cómo el Espíritu Santo, y estuvimos hablando de eso, les da ese poder, los capacita, los adiestra para luego poder salir.
el crecimiento de la iglesia en Jerusalén, esa onda expansiva que estuvimos comunicando. Y luego vemos la primera persecución y el martirio de Esteban, todo eso en Jerusalén. Luego sale, segunda parte de la estructura, el evangelio en Judea y en Samaria, capítulos del 8 al 12. La dispersión de los creyentes por la persecución. ¿Y qué dijimos de esa dispersión de los creyentes? ¿Qué sucedió con esa dispersión? El evangelio más se extendía, más crecía, y lo que podía ser la estrategia del enemigo para detener el evangelio fue la estrategia de Dios para que sea propagado. Cuán grande es nuestro Dios. Luego vemos a Felipe predicando en Samaria, la conversión del etíope, la conversión de Saulo, Cornelio y la inclusión de los gentiles. Y esa es una historia maravillosa de cómo a un gentil el Señor se le revela en sueños y le dice: mira, ve a tal lugar que hay un señor que se llama Simón. Pero también a Pedro el Señor se le revela y le dice: mira, no llame inmundo a lo que yo santifiqué, ¿verdad? Y cómo se da esa conexión para que el evangelio llegue a los gentiles. Vemos la conversión de Saulo, la expansión en la iglesia en Antioquía y la persecución de Herodes. Así que esa segunda parte de Judea y Samaria abarca todo esto. Y la tercera parte de la estructura habla del evangelio hasta los confines de la tierra. Ahí iniciamos con los viajes misioneros del apóstol Pablo, el primer viaje misionero de Pablo, capítulos 13 y 14, el concilio de Jerusalén, que hubo ahí en el capítulo 15 un debate por el tema de los gentiles y cómo los gentiles eran incluidos y eran parte de ese plan redentor del Señor. Luego vemos el segundo y el tercer viaje misionero de Pablo, capítulo 16 al 21. El arresto de Pablo y el juicio ante los gobernadores romanos del 22 al 26. Y el viaje de Pablo a Roma y la expansión del evangelio en la capital del imperio. Esa es la tercera y última parte de la estructura. Entonces, ¿en cuánto dividimos la estructura? En 3. ¿Y basado en qué texto lo podemos hacer? 1:8, ¿qué dice? Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Último de la tierra. Gracias. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del libro de Hechos? En un taller de predicación en el que participé junto con mi pastor Dionis, nos decían que cuando tú estés estudiando un texto, una cita, tú pienses en esa cita y diga: ¿qué pasa con este capítulo si yo le saco esta cita? ¿Qué cambia en el capítulo? O si tú estás estudiando un capítulo, tú dices: si yo extraigo ese capítulo del libro, ¿qué falta en el libro? Aquí lo estamos haciendo más amplio. Si tú extraes el libro de Hechos de la Biblia, ¿qué pasa? ¿Con qué nos quedamos? ¿O qué dejamos de ver? ¿Qué dejamos de apreciar? No entenderíamos de dónde inicia la iglesia. Si nosotros sacamos el libro de Hechos de la Biblia, yo creo que como punto número 1 y sumamente importante, perderíamos el Pentecostés. Es un evento sumamente especial, es un evento poderoso que debe ser citado. El Espíritu Santo les dio el poder y la capacidad para ellos poder ser testigos. Ese poder era imprescindible para hacer la obra que el Señor les había encomendado. Con sus propias fuerzas, esa labor sería imposible. Entonces es importante que cuando nosotros estudiemos el libro de Hechos, veamos la importancia del Pentecostés. Ahora, una pregunta: ¿esto es igual para la iglesia hoy? ¿Con nuestras propias fuerzas nosotros lo vamos a lograr? ¿Qué nosotros necesitamos para ser una iglesia poderosa, de alcance, que practique la unidad, que tenga todo en común? Es precisamente contar con el poder del Espíritu Santo. Pentecostés marcó un antes y un después en la iglesia. Hechos 2, del 7 al 9. ¿Quién lo lee, por favor? Bien, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo? Pues le oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Entonces, ellos quedaron atónitos y perplejos, hermanos, y yo lo leo y también me quedo así. Dios en su misericordia, su primer despliegue de poder, adiestrando, capacitando, preparando la iglesia para esa labor tan importante, permite que el evangelio sea predicado y llegue a muchas personas en muchos idiomas, en el mismo evento. Y ellos quedaron atónitos, pero hay personas de todas partes que lo escuchamos hablar en nuestro propio idioma. ¿Pero qué lo escuchaban hablar en su propio idioma? Las maravillas, las verdades de Cristo. Y eso cumple con ese propósito inicial de Jerusalén, toda Judea y Samaria y los confines de la tierra. Era necesario que muchas lenguas conocieran las verdades, las maravillas del evangelio. Esas personas, cuando regresaron a sus pueblos, a sus naciones, de una manera u otra fueron entes propagadores de esa expansión del evangelio. Entonces no podemos quitar o eliminar el libro de los Hechos sin contar con Pentecostés. Pentecostés es una pieza fundamental. De todos lados, señores, el Señor los alcanzó con su misericordia. Pero también, si quitamos el libro de los Hechos, vamos a perder la conexión entre el evangelio y las epístolas. Nosotros vamos a estar viendo una carta a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto, vamos a estar viendo una carta a Colosenses, pero nosotros no vamos a saber dónde salieron esas iglesias. Hechos permite esa conexión. Una vez más, el teólogo John Stott dice: sin Hechos, las epístolas de Pablo carecerían de trasfondo histórico. No sabríamos cómo surgieron las iglesias ni las luchas que enfrentaron. Ni quién es Pablo. Así es precisamente el libro de los Hechos que introduce al personaje de Pablo. A modo rápido, iglesias plantadas o influenciadas por el apóstol Pablo y su referencia en Hechos: la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Filipo, la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso, en Galacia, la iglesia en Roma. Ahí nosotros vamos a poder ver todos los textos de cómo de una manera u otra esas iglesias fueron fundadas, iniciadas o apoyadas por el apóstol Pablo. Eso lo vemos en Hechos. Entonces nos permite tener perspectiva, tener contexto cuando nosotros vamos a esas cartas. La iglesia en Colosas también. También nosotros quedaríamos sin el modelo de la iglesia o de la iglesia, la primera iglesia o la iglesia primitiva, si nosotros sacamos el libro de Hechos. Nos perderíamos de ese modelo de iglesia. En el libro de Hechos encontramos varios principios clave sobre el comportamiento y las características de esa primera iglesia. A modo rápido, esa iglesia se caracterizaba por una unidad en la doctrina y la vida comunitaria. Ya eso nosotros lo estuvimos viendo. Esa iglesia también se caracterizaba por la evangelización y el testimonio en todo el mundo. ¿Ustedes creen que como iglesia necesitamos eso hoy? Unidad en la doctrina y la vida comunitaria, evangelización y testimonio en todo el mundo. Definitivamente. Pero también era una iglesia que perseveraba en la generosidad y el apoyo mutuo entre los miembros. Era una iglesia que perseveraba en la fe y en la misión a pesar de la oposición. Era una iglesia con un liderazgo servicial enfocado en el ministerio de la palabra y el servicio a la comunidad. Era una iglesia de crecimiento espiritual y crecimiento numérico también. Yo creo que ese modelo de iglesia, de la primera iglesia, es el modelo que constantemente debemos perseguir.
Por último, pero no menos importante, Hechos es un libro neurálgico para la fe cristiana. Sin Hechos no entenderíamos cómo se estableció la iglesia, no sabríamos cómo el evangelio llegó a nosotros, llegó a los gentiles, no conoceríamos el rol del Espíritu Santo en la expansión del evangelio, del cristianismo. No tendríamos el contexto histórico de las cartas del Nuevo Testamento. Sin Hechos no tendríamos nada de eso. Hechos nos proporciona doctrina teológica, Hechos nos proporciona apologética bíblica. Hechos es un libro, señores, neurálgico para nosotros como cristianos. Y a modo de conclusión, el libro de Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas y narra la expansión del cristianismo desde Jerusalén hasta el mundo gentil. Destaca la obra del Espíritu Santo, la formación de la iglesia, la inclusión de los gentiles y esa misión apostólica. Es clave para entender la conexión con el evangelio, los evangelios y las epístolas, así como el papel del Espíritu Santo en la propagación del evangelio. Sin Hechos, mis hermanos, faltarían fundamentos históricos y doctrinales esenciales para la fe cristiana.